Hola. Sí, ya estamos todos. Vamos a presentar la siguiente ponencia con algún minutito de retraso. El título es Desafío digital en la gestión de las organizaciones. Tenemos el gusto de recibir y que nos van a ayudar a comprender Jorge Jesús Gómez Sanz, vicerrector de Tecnología y Sostenibilidad de la Universidad Complutense de Madrid, y don Jesús García Tello, director general de la Finca Golf. Vamos a ver, ahí hasta aquí. Pues Yo soy muchísimas Jesús, gracias. Jesús García Tello, porque... Y yo soy Jorge, encantado. Bueno, oye, pues nada, muchas gracias. Siéntate, sí, hemos pensado en hacer, cuando nos propuso Enrique este tema, desafío digital en la gestión de las organizaciones, pues bueno, realmente es un tema hiperamplio, ¿no? Porque el desafío en la gestión de las organizaciones, pues casi podrías ir por taxonomía en cada una de las palabras, ¿no? ¿Qué es desafío? ¿Qué es digital? ¿Qué es gestión? ¿Qué es una organización? Y realmente, viendo un poquito el marco de la mesa anterior, que enhorabuena a los ponentes en la parte que he podido asistir, pues hablándolo con Jorge, preparando un poco la sesión de hoy, Jorge tenía una inquietud también en hablar un poco de la parte relativa a la digitalización, está muy bien, pero y después qué, enlazando, porque entendíamos que ibais a terminar un poco con el reto de los puestos de trabajo, etcétera, el tema también de la directiva europea en materia de inteligencia artificial, y bueno, vamos a discutir un poquito sobre eso. Yo me vais a permitir que, si bien tengo una formación técnica, soy ingeniero de teleco, luego he pasado por todo lo posible. He pasado por la administración pública 15 años, he estado de socio de Price en temas de tecnología y al final, de alguna forma, he aterrizado en la finca con un rol inicial de director de transformación y luego, como realmente abríamos el campo de golf, me dijeron, oye, pues puedes ser el director general del club de golf. Y lo único que hacía es que jugaba al golf. Pero siempre me gusta posicionar un poquito los debates y había preparado 5 slides por presentar, y bueno, me da un poco de rubor porque tenemos aquí a un vicerrector, doctor, etcétera, pero yo voy a posicionar un poco lo que considero que es el desafío digital en la gestión de las organizaciones y siempre me gusta plantear pocas ideas contundentes que de alguna forma queden en la memoria de las personas, ¿no? Y estas son las 3 ideas que quería trasladarlos y a partir de aquí, Jorge, si te parece, pues ya empezamos con el debate, sí, que te presentaré como corresponde y te lanzaré 3 preguntas. Entonces, las 3 ideas, me parece muy interesante el plantear por qué estamos hoy en día donde estamos. Y al final, las sociedades, las organizaciones, etcétera, evolucionan con un framework y una palabra común que es la innovación. Realmente todo el mundo siempre ha hablado de innovación desde el principio de los tiempos. Oye, ¿cómo innovar? Y realmente, si nos vamos un poco a una formación ortodoxa, yo cuando daba clases también, por ejemplo, en el Instituto de Empresa, hablaba de la innovación que podías tener 4 taxonomías, ¿no? La originalidad de la innovación, si es radical, incremental, el foco, si es de producto o de proceso, ¿no? Si querías mejorar tu producto o querías mejorar el proceso, o el ámbito, si en el ámbito lo estabas haciendo la innovación en la parte tecnológica, en la parte de cómo gestionaba la fuerza de ventas. Y había una que no se trabajaba mucho, pero que ha pasado a ser protagonista de la sociedad del siglo XXI, que para mí es muy importante, que es el driver, si es market pull o technology push. Entonces, hemos estado trabajando siempre en las organizaciones con un driver que es el market pull, que es el mercado te demandaba un coche un poquito más rápido, el mercado te demandaba que pudieras reservar en un hotel por internet, etcétera. Porque había una serie de tecnologías que tardaban mucho tiempo en incorporarse a la vida y al día a día de las personas. Pero si os dais cuenta, y aquí si ponéis en ChatGPT
Ponme una curva, todos los gráficos que he puesto aquí los he hecho ayer con ChatGPT y con algunas herramientas de IA. Básicamente lo planteas y te lo va pintando las ideas. Este no, y está la fuente aquí. Pues claro, la curva de adopción de las tecnologías se ha reducido enormemente, de tal forma que las últimas tecnologías, y esto sabes tú mucho más que yo, para coger una adopción de 50 millones de usuarios, pues los plazos bajan mucho en 2 meses. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora la innovación, y esto aplica al mundo del golf, es justo al revés. Tú lo que tienes que conocer es qué tecnologías emergentes hay y en función de las tecnologías emergentes que hay, ver si hay un caso de uso para tu negocio. Me explico. Si, por ejemplo, tú tienes una tienda de botones, una mercería de toda la vida, pues quizá te puede impactar la fabricación aditiva y tener una impresora 3D, porque te llega una persona y te dice, oye, se me ha roto el botón de la americana, y le fabrican en ese momento ese botón. Entonces, eso es el concepto de market pool. Entonces, en el mundo del golf que hablábamos antes, oye, un caso de uso para el posicionamiento de la venta de Greenfish, tal. Oye, pues hay campañas automáticas que puedes programar con las plataformas, Instagram, etcétera, para que realmente hagas un skilling de los usuarios, lo posiciones geográficamente, etcétera, y en función del perfil que puedas conseguir más Greenfish. Por ejemplo, ¿eso es que te lo demanda el mercado? No. ¿Hay tecnología que te lo permite? Sí. Entonces, la primera idea es que estamos, desde mi punto de vista, en un mundo que sería technology push. La tecnología está empujando y todo el mundo tiene la sensación de, oye, yo no estoy utilizando esta tecnología. Joder, ¿qué pasa? Y ahí técnicamente hay un concepto que se llama el concepto FOMO, que es el miedo a no estar en lo último. Pero ahora voy a bajar un poquito el pistón porque a veces no hay que estar en lo último. Primer concepto, innovación. La innovación, estamos en el mundo del technology push. Segundo concepto, la transformación digital y por qué esto está pasando ahora. Bueno, pues realmente las organizaciones siempre han trabajado igual, que trabajaban con los procesos, en los procesos se digitalizaban los puntos de contacto con el cliente y eso lo que te permitía era innovar en tu servicio y tu producto, y al final algunas organizaciones hacen su cambio de modelo. Y este caso siempre es el más gráfico, que es la industria de la música tenía el vinilo, se digitalizó con el compact disc y se puso en modo servicio con Spotify. Ya nadie, entonces era al final, ¿qué es lo que te daba la tecnología? Te daba el don de la ubicuidad y el don de poder pagar por un servicio y no vinculado a un soporte físico. ¿Qué es lo que ocurre cuando se produce la transformación digital en este punto? Cuando empiezas a tener todos los puntos de contacto con tu cliente bien digitalizados y sacas data. Y si os dais cuenta de la sesión anterior de Iberdrola, de la suite que ha puesto de digitalización de servicios, había un 90% que eran los puntos de contacto con el cliente. De hecho, el último que ha dicho, que yo lo acabo de mirar en la web, era el servicio de soporte basado en inteligencia artificial para entrar en Iberdrola, que yo le he hecho la pregunta, oye, ¿cuánto vale una tarifa? Y realmente hay ahí un margen de mejora, porque lo que te va a hacer es te va linkando todas las ofertas que tienes, pero aún falta el segundo paso, que es una conversación natural en decir, no, pero dime cuál es la tarifa exactamente, cómo me comparo, etcétera. ¿Qué es a lo que vamos? Entonces, segundo paso, ¿cómo digitalizar los puntos de contacto con el cliente? Que vosotros también habéis dado un ejemplo, que es, oye, pues en la parte de si las reservas en el golf, los jugadores, etcétera, cómo estás atendiendo esa demanda. Y el tercer punto, que para mí era la reflexión y quita el efecto FOMO del primero, es el concepto para mí de la navaja de Occam, que para los que no lo conozcáis, al final es un principio que fomenta la eficiencia en la resolución de problemas y que a veces hay que ir por vías simples para resolver problemas. Y os voy a poner un caso didáctico y un caso reciente que me ha pasado a mí en nuestra organización.
Ejemplos hay muchos. El ejemplo, pero que es mentira, es en el que la NASA estuvo investigando para hacer un bolígrafo con tinta que pudiera escribir cuando eran las misiones espaciales y al final se fueron con un lápiz. No es cierto, porque se fueron con un boli presurizado porque el carbono de la tinta del lápiz era peligroso con poca presión. Pero ejemplos, si estos están pintados también con inteligencia artificial, dices, oye, ponme una cadena de producción donde haya un ventilador y que realmente vuele una caja que esté vacía. Bueno, pues, por ejemplo, para una cadena de producción, ver si están bien empaquetados todos los productos, tú podrías desarrollar todo un ecosistema de sensórica, etcétera, tanto en la cinta como realmente focos tal, o a lo mejor ir a una solución de poner un ventilador y que expulse aquel cartón que realmente no tiene nada dentro. O, por ejemplo, en laboratorios, etcétera, la obligatoriedad de utilizar jabón antes de entrar en un laboratorio, pues básicamente que lo que es el mecanismo que abre la puerta sea un jabón que cae realmente en tu mano. En vez de poner sensores, ver exactamente el nivel de... Y esto se da mucho. Ahora, en el mundo de la inteligencia artificial, desde mi punto de vista, se da mucho, porque empezamos a construir ecosistemas muy rápido de, oye, pues vamos a integrar esta solución con esta solución y esta API y a lo mejor, por ejemplo, si tienes un ecosistema donde tienes un montón de actores, pues puedes ir a soluciones más simples, que es, oye, ¿por qué no creamos una tarjeta de fidelización en el móvil y te ahorras todas las integraciones por detrás? Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en la administración, recuerdo que uno de los retos en temas de desarrollo de la sociedad de la información es la relación del ciudadano con la administración, que al final lo que tienes que estar es dado de alta en todas las plataformas para saber la información que tiene el ayuntamiento, para saber la información que tiene. Y otra forma más sencilla de todo eso sería tener básicamente un acceso en el que tú mueves papeles entre administraciones, en vez de hacer todo el marco de interoperabilidad. Pero bueno, este es un tema un poco técnico. Pero bueno, las tres ideas que os quería trasladar eran eso. ¿Por qué estamos donde estamos? Que desde mi punto de vista es que estamos en una época de technology push, la tecnología nos está. La segunda, la transformación digital nace en digitalizar y coger datos del contacto con los clientes. Da igual el negocio, el tener el mayor número de datos de tus clientes. Y lo tercero, no volverse loco y también pensar en soluciones sencillas que escalen bien, ¿no? Este es un poco la parte introductoria, Jorge, que hablamos un poquito para posicionar el tema. A partir de aquí, bueno, en la mesa vamos a debatir un poco y os animamos a debatir también, que sea un poco distendida la charla y podéis intervenir en cualquier momento. Pues Jorge, tenemos la suerte de contar con Jorge, catedrático de la Universidad del Departamento de Ingeniería Software e Inteligencia Artificial de la Universidad Complutense de Madrid. Desde el 19 es vicerrector de Tecnología y Sostenibilidad de Universidad Complutense, ingeniero informático, doctor en sistemas informáticos. Ha desarrollado su investigación en el ámbito de inteligencia artificial distribuida, bueno, con más de 5.000 citas, etcétera. Es más, también he puesto en ChatGPT para que me hiciera una presentación, ahora está muy de moda, y lo pones y claro, la tienes que reducir, ¿no? Pero pónmela en 2 párrafos y tal. Pero es verdad que en este contexto de que todos estamos locos por el tema de la revolución y el cómo nos transformamos, pues Jorge me decía, oye, pero quizá en la mesa también deberíamos plantearnos, ¿acaba la digitalización? O sea, ¿hay algún punto en el que, oye, pues ya nos hemos digitalizado, ya está, ya lo hemos conseguido, acaba, no acaba, qué es lo que buscamos realmente? Y luego, bueno, a veces es verdad que en otras tecnologías, siempre en el mundo tecnológico se habla mucho del concepto de rollback, que es que cuando haces una operación pero realmente no te sale tan bien como querías, dices vamos a dar atrás y volvemos a la situación anterior. Bueno, hay
casos en los que esté habiendo un rollback de digitalización porque realmente el camino no ha compensado tanto. Entonces, mis dos primeras preguntas, Jorge, muchas gracias por estar aquí y, bueno, no he agradecido suficientemente a la Herrería, a la universidad y, por supuesto, a todos los patrocinadores. Y gracias a ti, Jorge, y ahora es tu reto. Que nos expliques un poquito. Bueno, sí, buenos días a todos. Reitero también los agradecimientos. Gracias por esta invitación, que siempre es agradable venir a este club. Y bueno, gracias también a los cursos de verano, que es nuestro buque insignia en estos meses, que es un cambio muy agradable de lo que es la vorágine diaria de administración y gestión. Pues venir y hablar un poco con todos, pues siempre es agradable. Yo cuando estuvimos discutiendo de qué hablar de digitalización, yo es que, a ver, yo empecé, digamos, a ejercer profesionalmente en el 98, 1998, ya el siglo pasado, queda muy bien esto decir el siglo pasado. Y siempre recuerdo que esto era el caballo de batalla, ¿no? Hay que digitalizarse, y no conozco empresa que no haya estado en un proceso continuo de digitalización, siempre queda algo por digitalizar. Y claro, yo lo entiendo porque dentro de lo que has comentado antes, ¿no? Pues el mercado te empuja, ¿no? Si el otro se digitaliza, como tú no te digitalices, vas a perder cuota de mercado. Cosa que, desde el punto de vista de un ingeniero informático y desconocedor del ámbito de negocios, a mí siempre me ha sorprendido. Hay como un FOMO, este es el Fear of Missing Out, oye, que si no estamos ahí con esta tecnología, no tenemos esto, pues no va a funcionar. Y recuerdo un caso porque estuve participando en una especie de título propio de digitalización con IBM y claro, contaban el caso de que venían los ejecutivos diciendo no, yo quiero esto del business intelligence, entonces la palabra era el business intelligence, pero espérate que te explico, no, que me da igual, que lo quiero, pónmelo como cuarto y mitad, aquí según estamos me lo pones y lo servimos. Entonces, y al final a mí se me quedaba la idea que bueno, que realmente a estas personas pues no les importaba la digitalización en absoluto. Entonces lo que querían era pues cosas, ¿no? Pues está de moda esto, metemos esto. Entonces, creo que hay una tendencia bastante importante y la podemos ver en varias cosas. También en el mundo empresarial, pues cuántas iniciativas hay que te proponen un producto físico. La inmensa mayoría son aplicaciones, servicios, cosas que están muy basadas en la digitalización, cosa que también me sorprende y creo que en algún momento pagaremos, digamos, esta deindustrialización de España, que esto da para más mesas. En el ámbito de la universidad es más fácil y también más difícil, porque nuestro modelo de negocio abarca dos ámbitos fundamentales, la docencia y la investigación. Y todo lo que hacemos pues está encaminado de una forma u otra a hacerlo viable. Y existe una digitalización de la docencia y existe una digitalización de la investigación. También una digitalización de, como decía antes, lo que es el trasfondo o el sustrato que tiene que ver con la administración, los procesos administrativos que al final permiten que un estudiante se matricule en una asignatura y que un profesor reciba la nómina, que es importante a final de mes percibir los salarios. Entonces, y he visto siempre procesos de digitalización parciales en cada uno de estos ámbitos. Y siempre alguien que decía, una gran consultora, no, os acompañamos en el proceso de digitalización, nos vamos a ayudar. Y bueno, siempre utilizo una metáfora que me vale para esto y para otras cosas, ¿no? Decía Mike Tyson, que de esto entendía un poco, que él estaba acostumbrado a que la gente le retase y que toda la gente que venía a retar tenía un denominador común, que era que todo el mundo tenía un plan. Cuando llegaba, antes del ring, no, yo voy a hacer así, esquivo, algún uppercut, venga, un hook y tal. Él tiene la tendencia a la izquierda, pues ahora voy por la derecha. Se hacían un plan, una componente. Dice, esto hasta que les peto el primer castañazo. A partir de ahí se acabaron los planes y entramos en otra dinámica. Y esto me parece que le pasa mucho con la universidad y toda entidad que viene a intentar transformarla, a digitalizar en este caso. Entonces, es un gran animal, la Universidad Complutense, la universidad presencial más grande de España, y la digitalización, pues he vivido etapas, pues como estudiante, como investigador, luego como profesor y ahora como vicerrector, y en cada una la vivencia es distinta. La parte en la que estamos ahora, después de digitalizaciones obvias, el ámbito de la docencia, por ejemplo, no sé si alguno de los presentes ha llegado a recibir clases con transparencias de acetato, que me parecía una cosa artesana, ¿no? Lo siguiente, la transformación digital en ese ámbito consistió en meter PowerPoint, que no sé exactamente la mejora que supuso, pero mi sensación es que los contenidos de transparencia de acetato eran mucho más ricos, mucho más elaborados, más meditados, porque hacer una transparencia de acetato costaba. Las hacía la gente a mano.
Un paso en la mejora de esto era imprimirlas con la impresora de tinta. Ahí ya empezamos a degenerar un poco, porque vieron que era fácil meter texto en abundancia, en una transparencia, cosa que es un error. El siguiente paso a un PowerPoint y nos ahorramos un paso que era la impresora, otra vez un error. La desaparición de costes físicos, yo creo en general tenía un papel importante, que era que el que iba a dar clase pensara dos veces antes de lo que iba a contar. Y ahí hemos ido descapitalizando, ¿no?, el conocimiento, pensando que dar clase es poner transparencias y el estudiante pensar que recibir clase es que me las den, que ya me las imprimo en casa o no, o me das el PDF y ya lo veré. Con esto, ¿qué quiero decir? No toda digitalización es buena o no necesariamente buena. Vamos avanzando y es importante el rollback que comentabas antes. Y rollback, pues he tenido que vivir muchos en mi mandato. Por ejemplo, cuando estuve trabajando de asesor para el vicerrectorado también de tecnología en 2014 con el equipo del rector Carrillo, pues me encomendaron varias visiones interesantes. Una era mejorar la digitalización del campus virtual. Tenemos una tecnología bastante obsoleta, llena de huecos de seguridad, y tuvimos que hacer la primera gran migración de cambio de versión a otra tecnología. Y ahí pues sentamos la base de lo que ha sido la transformación del campo virtual pues todos los años desde 2014. El primer campo virtual que tuvimos fue en 2007. Entonces, y se puso a capón. No os imagináis lo difícil que es hacer que funcione un campo virtual, sobre todo porque tiene que estar conectado con los sistemas de matrícula. Los temas de matrícula universitaria, ¿se entiende? Y un estudiante, su pertenencia, su vinculación a la universidad es dinámica. A lo largo del año, pues hace una inscripción de asignaturas y puede cambiar a lo largo del año, ya sea porque abandona asignaturas, ya sea porque deja de abonar las tasas, porque hace una fragmentación del pago y en un momento dado pues no lo paga. Entonces hay una volubilidad y tener acoplado todo el sistema para que eso funcione no es fácil. Pues como decía, pues me encomendaron esa primera transformación y luego también me dijeron hay que montar un Smart Campus. Dije, un Smart Campus, ¿esto cómo se hace? Entonces, pues bueno, lo básico era pues la tarjeta de identificación inteligente y ahí pues acompañado el Banco Santander, pues nos dieron toda la infraestructura para impresión de tarjetas y montamos todo el mecanismo de lo que eran las campañas, que se empezaron en el 2014 también, de emisión de tarjeta universitaria. Y una vez tuvimos la tarjeta universitaria dijimos, bueno, ¿y ahora para qué? ¿Para qué la utilizamos? Porque para aparcamientos no la podemos utilizar, no estaban acondicionados, tampoco la podemos utilizar para acceso a secciones o áreas de la universidad, porque eran todos de abrir con llave, a ver qué es lo que hacemos. Y al final eso se quedó en uso para carnet de biblioteca, reemplazo. Ya con el tiempo se ha ido introduciendo en otras áreas, por ejemplo, ahora sí, acceso a aparcamientos, que ha sido durante el mandato mío, pero no está exento de problemas. La digitalización viene, pero mantenerla cuesta. Por ejemplo, el acceso a aparcamientos, una digitalización consiste en la identificación con esta cámara inteligente que comentaba antes en las barreras. Vale, pues mantener al día esas barreras con la información pertinente es costoso. Son procedimientos que corren en segundo plano y cada día se va actualizando y no falta el día en que alguien me viene y dice, oye, mira, que es que no puedo entrar en el garaje. Luego, a veces la digitalización te propone barreras imposibles de resolver. Uno de nuestros aparcamientos es subterráneo. No tenemos comunicación con la quinta planta y dependemos del operador para tener acceso a la información que ahí viene, pero no podemos hacer instalación, por ejemplo, que es lo que necesitamos ahora, de un lector de matrícula, porque la digitalización nos ha sobrepasado. En un momento dado te dice, ya tienes montado el sistema y te dice el Banco Santander, mira, que hemos decidido que el proceso de negocio con las universidades cambia. Ya no vamos a imprimir la tarjeta, pero os regalamos las impresoras. Dijimos, bueno, bien, vamos a ver cuánto nos cuesta mantener el proceso de emisión al año. Y claro, cuando empezamos a ver los números dijimos, no tenemos medios para mantener este sistema. Bueno, pues como ahora la digitalización pasa porque el carnet físico ahora es digital, vamos a ver cómo transformamos todos a digital. Y ahí nos encontramos con el problema de que sí, podemos meterte un carnet virtual en el teléfono móvil, pero que resulta que todos los teléfonos móviles no son reconocidos por las barreras, porque ahora todos tenéis NFC o casi todos en el móvil, y esto en principio te permite funcionar, pero por ejemplo hay muchos iPhones que todavía no permiten NFC, y no podemos sacar una tecnología impidiendo el acceso a una parte de la población universitaria a estos elementos. ¿Solución? Pues la verdad es que en este momento ninguna, porque necesitamos un lector de matrícula para alguna financiación, pues que ahora mismo pues no tenemos, y tenemos sitios donde no podemos implantar esa tecnología porque no tenemos comunicaciones hasta el acceso. Entonces la digitalización
Va avanzando, a veces en un sentido, a veces en otro, tú te vas adaptando y bueno, pues vas lidiando como buenamente puedes, pero cambiando cosas para no volver. Hoy en día no se concibe que no se dé clases sin un PowerPoint, cosa que sigo pensando que es un error, porque hay evidencia científica que te dice que el tomar apuntes de toda la vida, lápiz y papel, fomenta el proceso de aprendizaje, así de simple. Y el que no toma apuntes, pues no fomenta o no aprende igual. Y con la inteligencia artificial está pasando lo mismo. Los avisos que está viendo ahora mismo del MIT, que ha cogido, es un grupo de 50 estudiantes durante varios meses y les ha puesto electrodos en la cabeza para ver cómo se comporta su cerebro en tareas de aprendizaje. Os podéis imaginar que el aprendizaje no está siendo igual. De hecho, están dudando de que haya aprendizaje. Entonces, que esto es un aviso a navegantes, sobre todo a entidades que se dedican a la educación, que la integración de esta solamente inteligencia artificial, esta digitalización en concreto, hay que tomarla con mucha cautela y con poca, digamos, emoción. Hay que ser muy fríos, porque nos estamos jugando la formación de los futuros profesionales. Y todo aquel que dice que no, que está la inteligencia artificial, nosotros formamos ya a nuestros estudiantes de inteligencia artificial y demás, nosotros en la Complutense hemos tenido una visión muy conservadora en ese sentido, pero abierta al debate, al diálogo y a la exploración, que es para lo que está la universidad. En 2023 fuimos la primera universidad que sacó su decálogo de cómo adoptar la inteligencia artificial públicamente, acompañado de informes de 26 profesionales de las 26 facultades y otros profesionales adicionales, analizando todas las herramientas del mercado y diciendo en cada área de conocimiento cómo se podía utilizar. Y acto seguido, planteando los cursos de formación. A día de hoy, estos cursos ya han hecho más de 2.200 docentes. No, estamos explorando, estamos conociendo la tecnología y encontrando, como digo yo, cuál es su papel en el proceso educativo. Estas tecnologías hay que intentar verlas desde un punto de vista objetivo. Y la inteligencia artificial lo mejor es verla como una calculadora. Es una calculadora que habrá que ver en qué nos ayuda. Las calculadoras tenemos muy claro su papel y pueden estar o no estar, que tú sigues aprendiendo, más lento, hacer las cuentas más lentas, pero sigues sabiendo hacer cuentas. Con la inteligencia artificial está pasando lo mismo. Son ámbitos concretos en educación, pero en la administración ya conta también el caso de los aparcamientos, no es el caso único, ahora estamos con la digitalización de la gestión económica. Un dolor de cabeza que no os voy a explicar. Nuestro sistema de gestión económica es SAP. Creo que somos la única universidad en España que hacemos gestión económica con SAP. Lo hacemos fenomenal, no me entendáis mal, pero nos cuesta nuestro dinero. Entonces, al final, hacer las cosas bien no es barato. Y da igual la ilusión que le metas. Pues bueno, ya tenemos bastante digitalización en ese sentido, pero la parte de contratación no la teníamos. Y ahora estamos con la contratación, la digitalización. Llevamos ya 2 años, 2 años y algo, remangados con esto y el sistema pues sigue evolucionando. No sé si llegará un día en que veamos fin, porque yo sé que los sistemas SAP requieren de consultores y todas las semanas les estamos metiendo modificaciones, que si la normativa aplicable, no sé qué, cambio de régimen fiscal, todo el rato hay cambios. Y con la parte de contratación, 3/4 de lo mismo. Hay una ley de contratación de administraciones públicas, pero parece increíble la cantidad de cambios que hay que meter. Y en la investigación no es muy diferente. Llevamos muchos años intentando digitalizar la investigación. Y sí que tenemos avances. Antes, en determinadas entidades, para saber el saldo, pues tenías que descolgar el teléfono para preguntar al contable, oye, ¿cuánto me queda en mi proyecto? Ahora no, ahora puedes ver en la aplicación cuánto te queda. Y esto tiene más mérito del que parece, porque los sistemas... Jorge, te voy a interrumpir. Que me estoy extendiendo. Porque venga, sí. son 12:45, sí, ¿no? Sí. Está Paramos y seguimos. Más que nada por dejar sí. un poquito de... O sea, yo creo que es muy interesante y yo lo que deduzco y lanzo la pregunta es que es verdad que hay una reflexión muy importante que es el proceso de aprendizaje, si ha ido a peor, que habrá que verlo y aún no hay estadísticas suficientes para saber si realmente ese proceso de aprendizaje se está deteriorando. Y otra cosa son todos los casos que has puesto, que te agradecemos en el caso de la Universidad Complutense, de lo que es el dolor de muelas de la digitalización. Pero no me ha parecido entender que tú estés en contra de la digitalización de la universidad. O sea, has planteado un poco que es verdad que es complejo, que hay que hacer una gestión cultural, que hay que hacer una gestión, al margen de que luego las estrategias te dan el primer golpe y no valgan para nada, pero bueno, yo creo que sí que son mejores. Y otra cosa que sí que es muy interesante es, y te hago la pregunta,
¿Tú en la evolución de los alumnos, que ya llevas unos cuantos años dando clases, estás notando un perfil más bajo en capacidad de aprendizaje tal, o realmente la capacidad de aprendizaje humana tal la ves que se mantiene? A ver, la visión que tenemos en la Complutense es algo distorsionada, y explico por qué. Yo llevo oyendo esto de que está disminuyendo las capacidades. Pues... No, es pregunta, ¿eh? Pero... Yo tengo mi opinión, que creo que no. Es que llevo oyendo esa afirmación, pues eso, desde el principio del año 2000. En el momento que empecé a ejercer como profesor, siempre oía comentarios, pues eran más inteligentes antes, y bueno, en fin. Yo creo que en la universidad, y depende de qué rama nos metamos, estamos hablando que te viene gente ahora pues en sus años pues 9 y pico, cuando yo hice la selectividad, y ahora pues por los 14, ¿no?, que decimos, los perfectos. Entonces, es gente que es competente. La gente competente lo es independientemente de los medios que le apostes. Entonces, cuando estás en la titulación, que su nota de corte es 13,5, pues decir o afirmar que ha disminuido la capacitación, pues no la acabas de ver. ¿Qué es lo que ocurre? Que sí que creo que hay un procedimiento previo a la universidad donde métodos pedagógicos, en algún caso, tipo inteligencias múltiples, no está muy claro cuál es su efectividad. Entonces, aprender basado en la evidencia significa no inventar la rueda. Por supuesto hay que innovar, pero la innovación tiene su lugar y tiene su recorrido. Y una cosa que tú apliques en tu clase y demuestres que aprenden mejor durante 6 meses, no significa que ese aprendizaje se mantenga a lo largo de años. Existe el concepto de metaestudio. Entonces, cuando salen varios estudios, salen luego metaestudios que agrupan, analizan e identifican tendencias. Entonces, yo, por ejemplo, para esta inteligencia artificial, pues las tendencias que yo estoy leyendo se refieren a la efectividad de la inteligencia artificial como herramienta, no efectividad del aprendizaje. De momento lo que tenemos es percepción de cómo funciona. Estudios más serios, como este del MIT que comentaba antes, que dice que no estamos aprendiendo igual, están diciendo que vamos a ver un impacto real en el aprendizaje y no sabemos si será bueno o malo. ¿Va a ser diferente? Seguro. Los años dirán si son mejores profesionales esta nueva hornada que va a salir acompañada de estas herramientas o la anterior hornada que no las utilizaba. Esto está por ver, pero para eso también está el mercado. ¿Qué va a demandar? Porque si de repente las empresas demandan, no es que nosotros queremos es que gente que respire con inteligencia artificial generativa, pues poco que decir. Si la profesión lo demanda, los planes de estudio se cambian y se adaptan a lo que demanda la profesión, así de simple. Luego habrá también, digamos, planes más demandantes o más conservadores que también tendrá su público. Los grandes magnates de la tecnología llevan a sus hijos a colegios donde se aprende con lápiz y papel. Y yo creo que esto es un mensaje que tenemos que también entender a qué se debe. Los grandes promotores de la educación, que siempre se les toma como referencia, los países nórdicos, como Finlandia, habían hecho una apuesta grandísima por la digitalización del aula, apuesta que se está volviendo para atrás. La reflexión, meditación, capacidad de frustración o de tolerancia a la frustración que te da leer, aprender de un libro, no te lo dan otros medios. El tomar apuntes, adquirir los conocimientos poco a poco en un proceso reflexivo y demás, es una cosa que también hay que valorarla y que a lo mejor ciertas profesiones va a ser un invariante que va a seguir siendo demandado. Pero aquí estamos un poco al albur de lo que demanda el mercado, como decía antes. Sí, exacto. O sea, que volvemos otra vez a la parte de separar, claro, la capacidad de aprendizaje, ¿no?, de lo que es luego los conceptos de digitalización de las organizaciones, y la conclusión es que aún está por ver si esa capacidad de aprendizaje se ha visto afectada o no. Afectada se ha visto. Lo que no sabemos es si para bien o para mal. Yo no sé si en la mesa aquí alguna pregunta, alguna reflexión, puede ser este tema o cualquier tema. Puede ser orientado a sostenibilidad, golf, etcétera. Yo, por romper como se llama golf y sostenibilidad las jornadas, pongo sobre la mesa un proyecto que quiero acometer ahora. O sea, el golf tiene una parte muy interesante que es
hay muchísimos datos. O sea, en el golf puedes tener datos de cuánto riega un aspersor, de la siega cuánto pesa, de exactamente cuánto fitosanitario has echado por las calles, etcétera. Entonces, el proyecto que tengo planteado para el año que viene es ver qué framework de inteligencia artificial sería el mejor para, introduciendo todos estos datos, que realmente se anticipe a darte todos los tratamientos que tienes que hacer general, que ahora mismo es verdad que vivimos en un mundo muy basado en la intuición del greenkeeper, en la intuición de tal, y sí que se cogen datos, pero bueno, hay un informe de Gartner muy interesante sobre lo que es el reto de las soluciones software a futuro, que es que en los próximos 3 años cualquier solución software, por ejemplo SAP, que no tenga un asistente y un copilot, se quedarán fuera de mercado, porque lo que nos hemos dado cuenta con la inteligencia artificial es que el cerebro humano no es capaz de procesar toda la información que te dan las herramientas. Entonces necesitas un suplemento que te lo analice. O sea, cuando hablabas un poco la reflexión de yo quiero un data analytics o un business intelligence o tal, yo creo que es un momento diferente, porque antes se quería la tecnología por la tecnología y no eres capaz de analizarla, pero ahora ya vas a tener herramientas que te van a hacer ese primer filtrado, tipo los correos que tú comentabas y tal, que te dan ya, oye, mira, esta ingente cantidad yo te lo estructuro como a ti te gusta. Estoy completamente en contra de esta afirmación. Quiero decir, no recuerdo una época en la cual que no haya habido, digamos, evangelistas tecnológicos. De siempre, porque es un producto siempre, que venderlo. siempre. Total. Claro. Entonces, yo creo que hace falta cierta resistencia de adopción y entender qué nos aporta. Entonces, saber cuál es la finalidad y cuál es el beneficio es muy importante. Y este informe de Gartner, no sé cuántos informes ha habido de Gartner que se han equivocado y hacían proyección en el mercado, que si teléfonos móviles, que si pues es inteligencia artificial, cuando hablaban de Data Warehouse, cuando hablaban, pues también hablaban de esto de Business Intelligence, cuando hablan de proyección de logística. Hombre, ciertamente la digitalización en todos estos ámbitos, a lo largo de los años, ha encontrado su nicho útil. Quiero decir, de las expectativas, esta curva, ¿no? Pues, sí, el hiperciclo. Esto es. Entonces, con esta inteligencia artificial pasa igual. Y yo esta demanda de que, lo primero, que no somos capaces de entender todas las herramientas. No es verdad, sí que somos. Otra cosa es que tengamos la constancia, la disciplina de hacerlo. Y ahí es donde está el buen profesional y el mal profesional. No, pero, Jorge, lo discutimos. Te quiero decir, tú un cuadro de mando con más de 200 indicadores ya no sacas ninguna conclusión. Claro, la cuestión es, yo cómo entiendo mi negocio. Yo también desde el 98, con veterinaria con inteligencia artificial, he visto circular tecnologías, por ejemplo, sistemas expertos, que abogaban por esto. No, es que existe un conocimiento en la empresa que hay que captarlo y hay que reflejarlo. Si somos capaces de expresarlo, y entonces ya va a salir todo, pero con todo, incluso con hornos de cerámica, de cómo se colocaban las piezas en un horno de cerámica para que fuera más eficiente, porque esto lo sabía el artesano, el que había llevado toda su vida trabajando allí y por el ensayo de error, sabía si una pieza la colocas aquí más cerca, aquí más lejos y demás, te salía el resultado perfecto. Entonces, abogaba la tecnología diciendo, no, esto es un conocimiento, vamos a captarlo. Y quien dice cerámica, pues dice organización de piezas en un almacén, dice organización de procesos de nómina, organización de departamentos, lo que tú quieras. La promesa de la tecnología de captar conocimiento, de estructurarlo, a mí no me la he acabado de creer. Y es que he visto tantas oleadas y, claro, yo entiendo que si una empresa se carga de vender informes sobre el impacto positivo de la tecnología, obviamente te va a generar informes positivos de la tecnología. Sin embargo, en la academia, en la universidad, vamos por otro sitio. Vas a encontrar en conferencias informes negativos de estas tecnologías. Los tienes ya. Entonces, cuando se hacen afirmaciones, por ejemplo, de los asistentes, de lo que te aportan, tienes que conocer todas las limitaciones que se están edificando en el área científica, donde están analizando todas las problemas inherentes a esta tecnología, por ejemplo, el de las alucinaciones. No puedes evitar las alucinaciones en estos asistentes. Y un sistema de asistencia al usuario final, un postventa, que tenga alucinaciones y no las puedes evitar, explícame cómo vas a vender eso a una empresa. Vendrá un valiente, lo pone, y en el momento que empieza a tener demandas de clientes porque le ha dicho el asistente tal, pues y va a reclamación, a consumo, porque el asistente le había dicho que esto era posible y se había equivocado.
¿Y eso cómo lo haces? ¿Cómo lo resuelves? Y estamos viendo que no funciona bien en todos los casos, ya no alucinaciones, sino si tú quieres tener una percepción de incremento lineal en tu satisfacción con la herramienta, lo que nos dicen los estudios es que necesitas un incremento exponencial en la cantidad de información para entrenar estas inteligencias. Yo creo que son estos limitantes tecnológicos suficientemente importantes para que a cualquier empresario que quiera meter esta tecnología se le ponga los pelos como escarpias. No, totalmente. Oye, efectivamente, y es verdad que ahora es muy interesante el concepto de las alucinaciones de la inteligencia artificial. Son las 12:45 pasadas, 12:52, era hasta las 12:45. ¿Hay alguna pregunta o reflexión? Sí, yo quería preguntar, es que en la docencia, como estás en la cima de la docencia, o sea, para mí es sorprendente cómo la digitalización, como puede ser la cosa más simple del mundo, como es una página Excel, una hoja Excel, todos los alumnos que me vienen, todos los chicos que vienen aquí al club, que vienen 2 o 3 al año a hacer prácticas, ninguno de ellos ha pasado ni por la infancia, ni por la juventud, ni por la universidad, y han aprendido una hoja Excel. Entonces me sorprende. Eso mismo va a pasar con la inteligencia artificial. ¿Cuándo vamos a ver a nuestros hijos en párvulos? No, pero sí en infantil, o sí empezando a trabajar o a tener las primeras nociones de inteligencia artificial, con la importancia que ha dicho antes Alfonso de la docencia, de la formación de estos temas, pero no empezamos en la base, empezamos en los máster. Es al final del todo, no traemos ninguna base ni de Excel ni de inteligencia artificial. No sé si acordabais cuando nos decían que los nativos digitales, ¿no? Sé cuántos años llevamos con los nativos digitales, y yo nunca he llegado a entender exactamente qué había que hacer para ser un nativo digital. Te tiene que gustar la tecnología, tienes que no sentir miedo, porque en hacerlo mejor yo no creo que lo estén haciendo mejor. Entonces, sí que es cierto lo que dices, que en el momento que algo se vuelve normal o se normaliza su uso diario, como las hojas Excel, de repente encuentras 1000 sitios y 1000 formas de utilizarlo. Siempre tienes a alguien a tu lado y dice, no, mira, así se hace un sumatorio, así se mete una referencia en la fórmula, y con 4 cosas empiezas a hacer soluciones interesantes. Yo creo que tenemos que empezar a pensar en que el proceso educativo es un proceso de entrenar tu cerebro. Igual que las personas que van al gimnasio entrenan su músculo, el entrenamiento del cerebro es mucho más costoso y más largo y más sometido a cambios muy lentos, pero que condiciona mucho cómo vas a ser de adulto o qué tipo de proceso de racionamiento vas a tener de adulto. Yo no creo que... habrá que ver, seguro que hay escuelas que dicen, no, trae aquí a parvularios a tu bebé porque le vas a poner aquí un avatar con una inteligencia que ya verás qué risa y qué bien se lo va a pasar. Yo no lo sé, a mí me suena más bien a distópico, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Yo todavía estoy por ver esta calculadora que es la inteligencia artificial que nos va a aportar y cómo vamos a convivir con ella, porque sí que tengo claro eso, que va a tocar convivir, pero que no es la primera vez que convivimos con cosas. Wikipedia. Si os acordáis, cuando la salió, decían que se acababa la educación preuniversitaria, porque ya no ibas a poder encargar trabajos. Antes, cuando encargabas un trabajo, te ibas a la biblioteca, cogías 2 o 3 libros y copiabas de mano párrafo, pero copiabas, a veces entendías la idea, resumías, porque no querías copiar todo, entonces había un limitante físico, otra vez lo que comentaba antes, que te obligaba a ejercer tu cerebro y entrenarle para resumir ideas, identificar conceptos clave y trasladarlo al papel, y eso era importante en el aprendizaje. Se metió la Wikipedia y dijeron, esto ha desaparecido, la gente va a copiar el texto, lo pega al trabajo y me viene a correr. Hoy en día yo creo que nadie dice que la Wikipedia esté de sobra. De hecho, ha hecho desaparecer la enciclopedia británica porque se ha visto que el número de errores que tiene la Wikipedia, pese a su sistema de edición colaborativa, es menor que el de la enciclopedia británica. Y esto sí que ha sido un proceso transformativo y disruptor, por lo menos en el mundo de las enciclopedias. Hoy en día quiero ver la institución que sobrevive sin Wikipedia. Pero tiene su lugar, que te hace un resumen y luego miras la parte de abajo las referencias. Sí, a ver qué es lo que hay. Joder, te quiero decir que los planteamientos dogmáticos yo creo que nunca son la solución, pero hay una realidad que tú miras la foto de las 10 compañías con mayor valor de mercado hace 20 años y miras ahora y algo ha hecho bien la tecnología. O sea, ha hecho bien desde el punto de vista de mercado, que luego habrá otros debates desde el punto de vista de conciencia y tal, pero si tú te coges las 10 compañías y te coges y está Nvidia, Alphabet, Meta, tal, todo apunta a que
el movimiento de poder mundial, vamos, solo tienes que ver el último nombramiento de presidente de Donald Trump, de quien estaba rodeado, y hace 20 años pues los núcleos de poder han cambiado, y ahora es verdad que hay un momento donde, hombre, una compañía que pueda tener miles de millones de usuarios como Amazon, tal, algo bien ha hecho. Son casos de éxito empresarial. En su tiempo también estaba Howard Hughes con su gran imperio y tenía su influencia. El dinero conlleva influencia, qué duda cabe. Y bueno, pues Buffett con sus fondos de inversión también tenía su capacidad de influencia. Y los fondos de inversión, el BlackRock y demás, tienen su impacto en el día a día. ¿Significa eso que nos condicionan y dicen cómo tenemos que educar a nuestros hijos y cómo se hacen las cosas? Repito, estas grandes manates, estas grandes tecnológicas, sus hijos los llevan a escuelas donde no se utiliza tecnología. Entonces, ¿y eso entonces qué lección extraemos? Obviamente estamos en un mundo globalizado, que esto es lo que creo que ha cambiado el tema, lo que antes era el cuarto poder, la empresa. Pero ¿y por qué está globalizado? Está globalizado el mercado. No, entonces, no, ¿por qué consideras que está globalizado el mercado? Obviamente. ¿Cuál ha sido el driver de la globalización? La información, qué duda cabe. Y la tecnología. La tecnología que se inventó en el centro, por lo menos la parte de Internet, se inventó en el Departamento de Defensa de Estados Unidos para evitar problemas en las comunicaciones en caso de crisis nuclear. ¿Y por qué tuvo la explosión? ¿Cuándo hubo la explosión de Internet? Cuando desde el CERN se inventó el World Wide Web, que fue un desarrollo científico. La computación distribuida, que también ha tenido múltiples aplicaciones y se ha transformado en la sociedad, aunque no somos conscientes, se inventó en el CERN también. ¿Para qué? Para analizar todos los flujos de partículas que había. Quiero decir, encontrar o simplificar la causalidad con... Hay empresas que dominan el panorama del mercado. Hombre, yo creo que el mundo es más complejo que eso. Que la información nos ha cambiado nuestra perspectiva en muchos sitios. ¿Por qué hay olas migratorias? Porque hay una información que dice, oye, mira, vente a este sitio donde vas a tener estas ventajas competitivas, vas a tener una vida, vas a tener un futuro. Si no, no habría boca a boca, pero hoy en día la gente que viene a las olas migratorias vienen con teléfonos móviles perfectamente integrados con todas las comunicaciones y todos los elementos. Entonces, pues bueno... Tendríamos para otra mesa y si quieres sí, para totalmente discutirlo aún más. Oye, bueno, muchas gracias, Jorge. Te doy... No se nos podrá negar la pluralidad en el planteamiento de las ponencias y este debate vivo y tan de actualidad, ¿de acuerdo? Así que agradeceros mucho. No sé si tenéis alguna pregunta. Si no tuvierais pregunta, pasamos a la siguiente ponencia que vamos a llamar Transformación Digital del Jugador de Golf.